Hola amigos, bienvenidos a su programa Visión 316.tv. Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros, es un placer saludarles y también gracias por permitirnos entrar a sus casas, gracias. Y gracias también a nuestros amigos que comparten este programa. Y bueno, queremos entrar de lleno a este tema y también, pues bueno, también felicitar a los niños que ya tienen días disfrutando de sus vacaciones y pues también los maestros disfrutan de sus vacaciones. Pero bueno, vamos a entrar de lleno a una parte muy importante. Yo creo que mucha gente estamos familiarizadas con ciertos temas de la vida, de la salud, pero también es muy importante que nosotros podamos familiarizarnos con algo más de la palabra de Dios, o sea, de la Biblia. Y quisiera llevarte en unos temas que nos van a ayudar a conocer la palabra de Dios, que nos van a ayudar a identificar esas áreas de nuestra vida conforme a la Biblia, conforme a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que enseñó Jesús? ¿Qué es lo que hay en la Biblia? Y temas que son específicamente vienen sacados de la Biblia. Y quiero llevarte a esa temática durante este tiempo, si me lo permites, y pues también quiero invitarte si tienes alguna pregunta que hacernos, algún comentario, con mucho gusto estamos contigo. Y quiero llevarte a una de nuestras primeras lecciones y va a ser una lección que dice la tentación y la caída. Muchos de nosotros no sabemos qué es tentación o muchos de nosotros no entendemos bien qué es caer. Pero bueno, quiero llevarte a Primera de Juan 2:16, donde dice la palabra, y yo espero que podamos memorizar este versículo. Cada versículo que estemos viendo en este programa o en este bloque, me gustaría que tú lo pudieras memorizar. Él nos ayuda, nos da luz y nos ilumina un poquito más acerca de la palabra de Dios. Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Es Primera de Juan 2:16. Así que vamos a ver unas cosas sobre este tema. Vamos a ver qué es lo que Dios nos está indicando acerca de este tema a tratar. Bueno, pues una de las características de Dios es que Él estableció un pacto. Dios es un Dios de pactos. Dios hace pactos con el hombre. Y cuando Dios estableció un pacto con el hombre hecho por Él a su imagen, Dios le dio a la vez las palabras de bendición, pero también le dio advertencias. Él le decía, ¿te acuerdas cuando estaba en el huerto del Edén? Cuando él decía, si obedecía a Dios, le bendeciría, pero si no obedecía, pues tendría consecuencias. Y entonces aquí recordemos la historia, Adán es tentado por Satanás y escogió Adán quebrantar el mandamiento de Dios. Y fíjate qué interesante es que Adán solamente tenía un mandamiento, no tenían más, o sea, ellos estaban con un solo mandamiento, no comerás del árbol. Porque de cierto te digo que cuando comas de este árbol ciertamente morirás. Ahora, Adán es tentado por Satanás y escoge quebrantar el mandamiento. La tentación de Satanás, vemos que este era un ángel, era un querubín en el cielo, pero se rebela en contra de Dios, lo desobedece y fue expulsado del cielo. Dios expulsa a Satanás. Pero fíjate, el diablo al ver que Satanás y Eva estaban disfrutando de una comunión y un compañerismo con Dios, Satanás se acerca a Eva para tentarla. Y por medio de la serpiente, con la intención de separar a la primera pareja humana de Dios. Esta situación, Adán y Eva tenían una comunión directa con Dios,
tenían una armonía, tenían un Edén, un paraíso, vivían en un paraíso y Dios se paseaba en medio de ese paraíso. Ahora, una de las razones por las cuales Eva fue tentada en lugar de Adán es que Eva, fíjate que no recibió el mandamiento directamente, o sea, no lo oyó directo de Dios, sino lo fue escuchado por Adán. O sea, Dios habló y dijo: del huerto del Edén, del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En Génesis 2:17. Ahora, Eva supo indirectamente este mandamiento, por lo cual le resultó más fácil dudar de lo que Dios había dicho. Cuando el diablo tienta a Eva, nace una duda en ella, nace una duda en el corazón, puesto que Dios ya había dicho una cosa, pero se le acerca la serpiente y dice la Biblia que la serpiente era el animal más astuto que había sobre la tierra. Qué interesante que ese animal que es más astuto tienta a Eva y empieza a meterle duda a Eva de la veracidad de Dios, pero no solamente le mete duda a Eva de la verdad de Dios, sino también le mete esa duda de creer que Dios es bueno y que Dios le está ocultando algo. Lo mismo sucede en nuestra vida de fe. ¿Sabes? Cuando una persona no tiene experiencia directa con Dios, cuando no hay esa comunión directa, sino ocupamos intermediarios, cuando vamos a la iglesia forzadamente, cuando leemos la Biblia para que me vean que lo estoy haciendo, para que mi papá no me moleste, mi mamá no me moleste, fíjate que eso nos obstruye nuestra fe. Si una persona no tiene una experiencia directa con Dios, sino que asiste de mala gana a la iglesia por la presión de la familia, al igual que Eva, va a sucumbir fácilmente a la tentación de Satanás. En segundo lugar, Eva había conquistado el corazón de Adán. La narración nos dice que Satanás se acercó y sedujo a Eva, a quien Adán amaba más que a nadie. Hoy Satanás nos sigue tentando con astucia para que pequemos utilizando a los que más amamos o las cosas que más nos interesan. Fíjate cómo es esto, ¿no? A veces no nos damos cuenta, pero en lugar de poner a Dios en primer lugar, ponemos las cosas que más amamos y sin darnos cuenta estamos siendo tentados o llevados lejos de Dios. Ahora, para Dios fue un grave pecado que el hombre hablara con Satanás sobre el mandamiento que Dios había determinado para ellos de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios tenía y tiene la autoridad, y como rey, como soberano, como creador de este mundo, como nuestro creador, Él le gusta que sus hijos le obedezcan y era un mandamiento. Ahora, en lo que se refiere a nuestra fe, no hay lugar para desobedecer a Dios. ¿Por qué? Muchas personas piensan que Dios es malo, que Dios es aburrido, que Dios no les quiere bendecir. Pero ¿sabes qué? Dios pone límites, Dios pone mandamientos para que tengamos una vida favorable, una vida sana y hermosa. Así que desobedecer a Dios nos lleva a a la mal vida y no a la buena vida, y Dios nos quiere dar una buena vida. Mira, es como si tú te le dices a tu hijo, no metas los dedos en el enchufe a tu bebé porque te vas a dar toques. Eres un papá malo porque no quieres que tu hijo experimente la electricidad corriendo sobre sus huesos y que le llegue a doler. ¿Verdad que no?
O sea, tú no quieres que tu hijo sea lastimado. Sabemos que los toques pues se sienten feo y sí te llegas a lastimar tu cuerpo. De igual manera, Dios nos dice, hijo, quiero que hagas esto, o hija, te dejo mis mandamientos para que los vivas y cumplas mi palabra. ¿Por qué? Para que nos vaya bien. Ahora, sigamos con esta tentación en Adán y Eva. La primera fue la duda en cuanto a la bondad de Dios. Satanás le dijo, serán abiertos vuestros ojos. Esto hizo pensar a Eva que Dios les estaba ocultando algo mejor. Entonces surgió la insatisfacción en la mente de Eva y eso la llevó a desobedecer a Dios. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que Dios nos está ocultando cosas mejores para disfrutarlas? ¿Cuántas veces nosotros pensamos que el pecado nos va a llevar a un lugar de satisfacción, a un lugar mejor? Pero ¿sabes qué? Estas tentaciones no son nuevas, no son modernas. Desde el primer inicio con la primera pareja, Satanás empieza a meter la tentación, la duda sobre que Dios es bueno y sobre la insatisfacción. Tenemos que estar muy cuidadosos acerca de la insatisfacción que estamos viviendo o que creemos que estamos teniendo lugar en nuestra vida. Ahora, en segundo lugar, Satanás hizo que Eva dudara de la veracidad de Dios. Él le dijo, con que Dios ha dicho, no comas del árbol del huerto. Estamos en Génesis 3:1. Ahora, Satanás torció la palabra de Dios al decir, no moriréis, ya que Dios había dicho claramente, ciertamente morirán. En tercer lugar, Satanás sembró duda en Eva acerca de la santidad de Dios. Le hizo pensar a Eva que Dios había prohibido el fruto por celos de que el hombre fuera como Dios y comía el fruto. O sea, estamos viendo cosas tras cosas que no eran reales. No eran reales de Dios. Ahora aquí el diablo le dice, no moriréis, así que Dios ha dicho que moriréis. Ahora, esto después de que estas dudas surgieron en el corazón de Eva por la tentación de Satanás, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, o sea, es símbolo de la autoridad de Dios, comenzó a ser el objeto de deseo a sus ojos. A partir de ese momento de duda, el fruto comenzó a parecerle muy apetitoso, con mucho deleite para los ojos y también muy deseable para adquirir sabiduría. Así, no sé cómo cuántos de nosotros pudiéramos identificarnos con Eva. Podemos ver con nuestros ojos que es agradable. Podemos ver lo que es apetitoso. Y me estoy refiriendo al pecado de la pornografía, al pecado del robo. Hay un proverbio coreano que quisiera meterlo aquí. Dice que si una persona es capaz de robarse un alfiler, es capaz de robarse millones. O sea que de lo poco a lo mucho. Así que si en tus ojos es apetitoso el pecado y estás viendo que es muy agradable y es deseable y además como que vas a estar mejor, vas a subir de categoría, déjame decirte que vamos por la misma tentación, por el mismo engaño. Ahora, no me malentiendas de tener una vida buena, de tener una vida agradable, de tener una vida fructífera, de tener una vida llena de paz. Me estoy refiriendo a esas cosas que sabemos que están mal, que sabemos que es pecado. Después de que estas dudas surgieron en el corazón de Eva por la tentación de Satanás, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, esto comenzó a ser su deseo. A partir de eso, el corazón de Eva había estado antes lleno de obediencia, de fe,
de sentido, de orden y de armonía. Pero cuando la duda penetró su corazón, comenzó a ver el fruto como objeto de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida. Y esto lo podemos ver en 1 de Juan 2:16. Por último, fue el versículo que leímos, por cierto. Eva tocó el fruto, lo arrancó y lo comió, perdiendo así la bendición de la obediencia. Y ese mismo Satanás, que es tan disimuladamente engañó a Eva, es quien hoy también nos tienta al decirnos al oído mentiras acerca de Dios. ¿Cómo? Pues ¿a poco es cierto que tal cosa va a pasar si tú haces esto? Yo creo que si tú haces esto, te vas a sentir mejor, vas a estar súper guau. Ahora, cuando Satanás se acerca tan taimadamente y nos hace la misma pregunta, reconozcamos lo que él es. Y ¿sabes? Quitemos ese pensamiento. Dice la Biblia que nosotros podemos echar fuera al diablo en el nombre de Jesucristo y ponernos en oración y pedirle a Dios para guardar nuestra alma y crucificar nuestros deseos carnales, esos deseos que nos llevan a la muerte. Mira, qué fácil es engañar a tu esposa. No te está viendo nadie. Mira, qué fácil es engañar a tu esposo. Mira, pues tu jefe no te está viendo, puedes llevarte ese cambio que está ahí. Mira, nadie te está viendo, puedes ver el internet y bajar pornografía. Nadie te ve, te vas a sentir bien. Tenemos que atarlo en el nombre de Jesucristo, esos pensamientos que no vienen de Dios, sino de nuestro enemigo. ¿Qué le pasó después al hombre que comió el fruto prohibido? Pues en el mismo momento cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, desobedeciendo el soberano mandamiento de Dios, no solo perdieron su vida espiritual, sino que también perdieron su poder moral y racional. Quedaron bajo condenación en medio del temor y la vergüenza. ¿Sabes? Cuando la persona se aparta de Dios, cuando las personas desobedecen a Dios, viene un temor, viene una vergüenza, pierden su poder moral, pierden su poder de raciocinio. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, a lo que es natural le dicen antinatural. Pues son las consecuencias de la desobediencia a Dios. Ahora, cuando la persona empieza a sentir ese sentimiento de culpa y de vergüenza y de temor que se produjo en ellos, fue porque pecaron y sus espíritus murieron y quedaron eternamente separados de Dios. Entonces sí hubo una muerte, se separaron de Dios. La consecuencia fue la destrucción de las relaciones humanas y además de la relación entre el hombre y la naturaleza. Donde hay pecado, déjame decirte que donde hay pecado hay separación y donde hay separación se produce la muerte. Fíjate en todo esto. El capítulo pasado o el bloque pasado hablábamos con Paco acerca de algunas estadísticas cuando en la familia no está el papá, no está haciendo su función como sacerdote, como cabeza del hogar o cuando abandona el hogar. Nos comentaba que hay niños y hay gente que a causa de esto se suicida, hay gente que tiene depresiones en los hijos, hay esto. Y aquí te estoy diciendo algo, que donde hay pecado hay separación y donde hay separación se produce la muerte. Hay un fruto por el pecado. Fíjate que luego al comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, Adán y Eva se convirtieron en servidores de Satanás. Comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal significó quebrantar la ley, y el pecado es infracción de la ley. La Biblia lo dice en 1 de Juan 3:4.
La Biblia declara que todo pecado procede del diablo. Y el pecado y Satanás están inseparablemente unidos el uno al otro. El pecador Adán, separado de Dios, se hizo ahora uno con el diablo y quedó bajo el dominio y el poder de Satanás. Por comer del fruto, Adán y Eva cayeron y su caída fue total, y con eso se llevaron a la humanidad también. Su carácter espiritual, mental, moral fue trastornado y contaminado por completo, perdiendo además la facultad de discernir entre el bien y el mal. Por esta caída total quedaron separados de Dios y fueron desechados por Él. Ahora, la caída de Adán y Eva fue tan completa que afectó a cada uno de los aspectos del ser humano. Por ser todos culpables de pecado por la transgresión de Adán, nadie puede salvarse a sí mismo por sus propios esfuerzos o por acciones virtuosas producto de su afán. Nadie puede decir que puede salvarse. Ahora, la caída de Adán trajo como resultado la más absoluta desmoralización e impotencia para todos. Estos infortunios fueron todos causados por la desobediencia a Dios de nuestros primeros padres, por la precipitada preocupación de ellos en busca de sus propios intereses antes que la preocupación por la búsqueda del interés de Dios, que es la gloria de Él, que darle la honra a Él. Por la codicia, por su codicia, recibieron lo contrario de lo que deseaban obtener, cayendo en la degradación, la culpa y el castigo, hasta que la humanidad acepte la salvación mediante la gracia de la cruz de Jesucristo. No podrá ver luz, no podrá ver vida, no podrá tener la luz de Dios. Pero te tengo una buena noticia. Puedes decir, ay, Eva, ¿por qué la regaste? Ay, Adán, ¿por qué la regaste? Bueno, pues ahora te quiero decir algo. Nosotros tenemos algo muy importante, y no es un algo, es alguien, y ese es Jesús, que nos vino a dar vida y vida en abundancia. La palabra dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de todo mal. Él, Dios, ahora nos ha dado mandamientos que están en la Biblia, en la palabra de Dios, y Dios también está esperando que tú y yo le obedezcamos y que a través de esa obediencia nosotros vivamos en un Edén. No me refiero de regresar al jardín físicamente, entre comillas, porque sabes que cuando uno regresa a casa, regresa a los brazos de Dios y acepta esa gracia que fue derramada en la cruz del Calvario, o más bien otorgada, que quiere decir que Cristo muere por nosotros, y a través de ese sacrificio nos da la oportunidad de ser hijos de Dios para los que creen y le reciben y le dicen, Señor, te acepto en mi corazón, perdona mis pecados, acepto tu regalo de gracia y de salvación en mi vida. Cuando tú haces eso, el Señor perdona tus pecados, y no solo los tuyos, los míos los perdona también. Perdona nuestros pecados cuando nosotros le confesamos a Él. Y cuando le decimos, venga tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en el cielo, así como se hace en el cielo, que se haga en mi vida. Cuando tú haces esa oración de corazón, entras en el reino de Dios, y ese jardín, ese Edén, sabes que esa relación con Dios se vuelve a hacer, se vuelve a unir. Esa vida, esa luz vuelve a nacer dentro de ti. ¿Y cómo podemos enfrentar la tentación? ¿Cómo podemos eliminar la tentación? La palabra dice, bueno, no la vamos a eliminar, pero sí le podemos hacer frente. La palabra dice que cuando Jesús fue tentado por el diablo,
Jesús ocupó la palabra y con la palabra echó fuera al diablo. No te estoy diciendo que no van a venir tentaciones, claro que van a venir y van a tocar a tu puerta y sabes, se van a ver muy bien, pero es ahí cuando tú le vas a decir en el nombre de Jesús, vete. Quiero obedecer a Dios, quiero la verdadera vida. Quiero vivir, quiero la verdadera felicidad. La verdadera felicidad, la verdadera paz se encuentra en Jesús. El verdadero gozo se encuentra en Él. La verdadera paz está en Jesús, el autor de la vida, el autor de la sanidad, el autor de la paz. Y cuando vengan esas tentaciones, tú puedes tomar tu Biblia. Por eso es tan importante que puedas tú conocer la Biblia, la palabra de Dios, porque no solamente encuentras mandamientos, encuentras promesas, encuentras vida. Y ¿sabes qué? La Biblia es el mejor periódico que puedas abrir en la mañana porque te da buenas noticias. Y no solo buenas noticias, te va a dar fe, te va a inyectar también amor. Y ¿sabes qué? Dios también te va a empezar a dar la capacidad para discernir entre el bien y el mal y así puedas tener una vida de victoria en Él. Pues amigos, hemos terminado el día de hoy con este tema sobre la tentación. Oremos a Dios pidiéndole que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, que nos libre del mal, que nos libre de caer en tentación y que nos dé la gracia para seguir adelante. Jesús rechazó toda clase de mal. ¿Y sabes qué? Tú puedes leer en tu Biblia en Mateo 4, capítulo 4, verso 1 al 11. Ahora, quiero decirte que Satanás ataca nuestras debilidades, pero si nos alimentamos con la palabra de Dios, si oramos al Señor y ponemos nuestra confianza en Él, podremos afianzarnos en nuestra fe cada día, confiando en Dios, haciéndonos más fuertes en Él. Y la Biblia, la palabra de Dios dice que Dios no nos va a dejar y que Él nos va a guardar y nos va a ayudar a salir de las tentaciones. Dios te bendiga, Dios te siga dando gracia, Dios te dé la bendición de seguir con la paz de Dios. Y quiero que oremos juntos. Tal vez tú identificaste algo donde crees que estás bien, pero a lo mejor es un pecado que te está llevando a la separación de Dios, un pecado que te está llevando a una caída, pero Dios quiere librarte. Dios te está llamando hoy y Dios quiere que tú aceptes su regalo de gracia y de perdón. ¿Quieres orar conmigo? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este día que nos has dado ya. Gracias, Señor, porque hoy tenemos la oportunidad de vivir en obediencia y de agradarte a ti y cambiar, Señor, esas cosas que están mal y vivir una vida de victoria, una vida de paz y de bendición. Señor Jesús, yo te pido que tomes el control de nuestras vidas y nos ayudes a amarte, a respetarte, a honrarte, que tú seas nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, ayúdanos a reconocer el mal, el bien, y ayúdanos a saber tomar sabias decisiones para bien y no de mal. Te doy gracias, Señor Jesús, toma mi corazón, entra en mi vida, sé mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues te invito que vivamos una vida agradando a Dios y dándole gloria, pues es nuestra vida, esa es la verdadera vida. Dios te bendiga, que tengas un excelente día y nos vemos pronto. Bendiciones. Hasta la próxima. Se oye un estruendo en el cielo, escuchando su voz, puedes oír las multitudes.